más que vencedores. Espíritu Santo, nada podemos hacer sin ti. Espíritu Santo, ministranos, sigue ministrándonos en este momento por medio de tu palabra, porque tu palabra es vida y es espíritu, es vida y es espíritu. Padre querido, abrimos el corazón para recibir esta palabra, que podamos entender quiénes somos, quién vive en nosotros y el poder que opera a través de nosotros en las diferentes circunstancias de la vida, en ese día a día. Tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por medio del Espíritu de aquel que nos amó y que fue derramado en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús abrimos el corazón para recibir la palabra, y el pueblo dice amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a estar analizando, mire, esta palabra tan tremenda, y le preguntamos al tema más que vencedores, y le decimos, ¿por qué somos más que vencedores? ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Por qué la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores? ¿Y qué es un más que vencedor? Alguien que antes de entrar en la pelea ya sabe que tiene la copa, ya sabe que tiene la victoria. Ese es un más que vencedor. Y eso es usted, eso somos nosotros, más que vencedores. Antes de enfrentarnos, mire, a la tentación, a las tribulaciones, al desánimo, a la tristeza, a la angustia, mire, usted y yo sabemos que vamos a culminar el día dándole honra y gloria a Dios, porque el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros es el mismo Espíritu que moraba en Cristo. Cristo era un más que vencedor. Cristo fue un más que vencedor. Venció a la muerte, venció el dolor, venció al pecado, venció las tentaciones, venció a la burla, venció, mire, al rechazo, venció, mire, a los poderes de las tinieblas. Fue y cumplió su propósito ahí en el Calvario y resucita de entre los muertos, y ahora está sentado a la derecha del Dios Padre y viene por todos nosotros. Cristo fue un más que vencedor. Ya estaba escrito que Él iba a sufrir, que iba a pasar por el Calvario, iba a ser muerto, pero por muerte de cruz, una muerte muy horrenda y terrible. Pero Jesús se armó de coraje y Él dijo, yo voy a vencer esto, yo sé que voy a pasar esta prueba. ¿Se acuerda usted Jesús ahí en el Getsemaní cuando le dice al Padre, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque en lo más profundo de su corazón, Jesús sabía, ¿qué es lo que sabía? Que el Espíritu que estaba en él, que era el propio Espíritu de Dios, le iba a ser un más que vencedor, iba a pasar esa prueba, y bendito sea Dios que Él pasó esa prueba. Por eso usted y yo tenemos redención, tenemos salvación y tenemos esperanza. Cristo murió, Cristo resucitó de entre los muertos. No seguimos a una persona que está muerta, ni a alguien que quedó colgado en el madero. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es aquel que venció la muerte. Y Él dijo, esperen en Jerusalén, le dijo a sus discípulos, yo voy a derramar de mi Espíritu y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos y ustedes sean un más que vencedor, así como yo lo fui un más que vencedor. Me enfrenté a Satanás, me enfrenté a las dolencias, me enfrenté a la religiosidad, me enfrenté al pecado, me enfrenté a las burlas, me enfrenté al sufrimiento, y mire, ahora estoy sentado a la derecha de mi Padre. Es lo que usted y yo vamos también a experimentar. Vamos a sentarnos a la derecha de Jesús. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. El mismo Espíritu que a Cristo le hizo un más que vencedor es el mismo Espíritu que está en usted, que está en mí. Bendito sea Dios. Pablo, los primeros discípulos, Pablo el apóstol, mire, recibió a Cristo como usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa eso? Que Pablo recibió el Espíritu para ser un más que vencedor. Y usted conoce la historia de Pablo.
Miren su primer viaje, en su segundo viaje, en su tercer viaje, en su cuarto viaje, cómo se enfrentó, mire, a la turba religiosa, a la turba judía, mire, a naufragios, a hambre, a desvelos, etcétera, etcétera. Mire, y él fue un más que vencedor y termina su carrera ministerial. ¿Dónde él termina? ¿Coronado de gloria y de majestad aquí en la tierra? No, termina en la cárcel. Y la última carta que él escribió, a la carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6, 7, 8 en adelante, el apóstol Pablo, mire, ya días para ser martirizado, ya salió su sentencia. ¿Cuál fue su pecado? Predicar el evangelio, vivir en pureza, vivir en santidad, salvar a muchos, mire, por medio del mensaje del evangelio, repartir el evangelio, dejarnos cartas, dejarnos el legajo más maravilloso. Él fue el instrumento del Espíritu Santo para dejarnos todas estas maravillas, la palabra de Dios. Y él en su última carta a Timoteo le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo, un más que vencedor. El Espíritu de Cristo estaba en él, y el Espíritu de Cristo que estaba en Pablo, que estaba en Jesús, que le hizo un más que vencedor, es el mismo Espíritu que está en usted. Está en nosotros. Entonces, mire, cuando viene el desánimo, usted ya sabe que el Espíritu que Dios hizo morar dentro de ti te va a hacer un más que vencedor. El desánimo va a salir desanimado. El desánimo es un espíritu. Mire, viene el desánimo por cualquier circunstancia, cualquier situación en la vida, en la familia, en el matrimonio, mire, en la economía, en el trabajo, etcétera, etcétera. Uno se desanima cuando escucha noticias porque somos seres humanos. Y viene el espíritu inmundo, viene el diablo, Satanás, a cargarnos más. Y te dice: no vas a salir de esto. Es imposible. Tu Dios está muerto. Y viene el espíritu para desanimarnos y hacernos retroceder de la fe. Pero como usted y yo tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la información, le decimos: espíritu inmundo, no me vas a desanimar. Espíritu inmundo, te desanimo en el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Y se va ese espíritu metiendo la cola entre las piernas como esos perros. Y se enfrenta a su amo, Satanás, y le dice: ¿qué te pasó, espíritu? Te fuiste para desanimar. ¿Y qué te pasó? Estoy desanimado. Porque el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros nos hace un más que vencedor. Va a venir las tentaciones, pero usted y yo ya sabemos que vamos a sortear esas circunstancias. Van a venir los momentos difíciles, van a venir la tristeza, la angustia, reveses económicos, pero usted y yo sabemos que vamos a pasar por encima de esas circunstancias, porque el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros nos hace un más que vencedor. ¿Están conmigo? Importante esta palabra basada en la palabra del Señor, apreciados, para enfrentar ese día a día, porque las noticias quieren desanimarnos, quieren arrugarnos. ¿En qué somos más que vencedores? ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque dice aquí Romanos 8:28 que dice: y sabemos, hay una convicción del Espíritu, una revelación del Espíritu, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque los que amamos a Dios, todas las circunstancias, todas las dificultades, todas las tribulaciones, todo tipo de sufrimiento por causa de Cristo ayudan a bien, es decir, a conformar el carácter de Cristo en nosotros. Qué maravilloso. Cristo pasó por circunstancias difíciles. ¿Y qué decía él? Alababa al Padre, alababa a Dios. ¿Cómo tiene que encontrar Dios tu fe? En las dificultades, en las tribulaciones, alabando a Dios. Tenemos el caso de Job, un ejemplo de Job que pasó las 1001. Perdió la familia, perdió la economía, perdió la salud, y aún en ese marco, en ese contexto, vemos nosotros que su expresión, lo que él dijo, denotaba que él era un más que vencedor. ¿Sabe qué él dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre
de Jehová bendito. ¿Por qué voy a alabarle solamente a Dios cuando la heladera está llena? ¿Por qué le voy a alabar a Dios cuando tengo ropa, tengo nafta para el vehículo, etcétera, etcétera? Cuando las cosas están todas bien, cuando tengo salud rebosante. ¿Por qué voy a alabar solamente a Dios en esas circunstancias? También le voy a alabar a Dios cuando no hay nada en la heladera, cuando no hay para el combustible, cuando no hay ropa. Igual yo le voy a seguir alabando y adorando a Dios. Ese es el espíritu de un más que vencedor. ¿Qué pasó con Job? Recibió 7 veces más de lo que tenía. ¿Está entendiendo usted la importancia de comprender estos principios? Porque si usted está pasando por momentos difíciles, por tribulaciones, no tire la toalla, no se arrugue. Dele gracias a Dios, glorifíquele al Señor, porque esas circunstancias Dios lo está usando para formar a Cristo dentro de tu corazón, para moldearte. Amados, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Para qué? Para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos, maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Está conmigo? Si usted está enfermo, dígale: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fui curado, y usted pelea eso y usted se hace un más que vencedor, trayendo del mundo espiritual esa bendición que está en Cristo al mundo natural, al mundo físico. Usted materializa su bendición, y en ese marco, en ese contexto, nos volvemos entonces más que vencedor. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Ahí el versículo 28 ya hemos leído, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice: todas las cosas que te pasan, ese problema matrimonial, ese problema personal, ese problema económico, te va a ayudar a bien si vos capitalizás eso y empezás a bendecir al Señor, a decir: Señor, yo te doy gracias, Señor, porque voy a encontrar la salida a esta situación. Yo sé que solamente un milagro me puede quitar de este pozo, y yo sé que tú eres un Dios de milagros, Señor. Y usted se vuelve un más que vencedor, o puede usted volverse un más que derrotado. Señor, ya otra vez este problema. Señor, ya otra vez esta enfermedad. Señor, ya otra vez no me pagaron. Señor, esto. Dele gracias al Señor en todo, porque usted con su palabra, ¿qué hace? Creas tu propio universo. Las palabras tienen mucho poder. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque Dios predestinó que las cosas, las adversidades, formen y maduren al Cristo que tenemos en nosotros. Fuimos llamados a reflejar a Cristo en este mundo sin rumbo, sin norte. Verso 29. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces damos gracias a Dios. La Biblia nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó, nos eligió de antemano. Mire, para que vivamos en este tiempo, y Él sabe las circunstancias y los problemas de época del tiempo presente. Y todo eso contribuye. Mire, cuando usted se mantiene dentro de los principios de la palabra, dentro, mire, de la obediencia y de los preceptos y mandatos del Señor, eso contribuye a formar el carácter de Cristo dentro de nosotros, y mire, a reflejar la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas que se hunde. Hay gente que se hunde porque no tiene esperanza. Se fue a su diosecito de madera, a su diosecito de yeso, a su diosecito ahí de marfil, se va y le pide y no pasa nada. Pero usted y yo tenemos un Dios que está vivo. Vienen las tormentas, vienen las dificultades, y nos mantenemos firmes. En el nombre de Jesús nos arrugamos y servimos como modelo, como ejemplo a esa gente, mire, que tienen dioses, pero que no son dioses. Somos llamados a reflejar la luz de Cristo, el carácter de Cristo en medio de las circunstancias, en medio de este mundo podrido. ¿Por qué? Porque el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros nos hace más que vencedor. ¿Por qué la Biblia nos llama más que vencedores? Porque Dios, que nos predestinó, es decir, que nos eligió de antemano, antes de la fundación del mundo, antes que nacieras, Dios ya te señaló. Dios, que nos llamó, llegado el tiempo te llamó, me llamó a mí, yo sé dónde Él me llamó, usted sabe en qué circunstancias te llamó. Dios, que nos justificó
¿Qué significa la palabra justificación? Que te declaró inocente. Estábamos endeudados, el pecado es deuda, no podíamos pagar. Pero Dios que te llamó, que te predestinó, te llamó, te justificó. Es decir, te limpió y te dijo, alguien pagó tu deuda. Vos no me debes absolutamente nada. Y baja el martillo, justificado, es decir, declarado inocente. No tenés deuda para conmigo. Te justificó. ¿Nos justificó? ¿Qué más hizo Dios? Dios nos justificó, Dios nos llamó y Dios nos glorificó. ¿Qué significa la palabra glorificar? Significa que vas a ser exaltado, significa que vas a tener un cuerpo igualito al cuerpo de Cristo, significa que vas a tener autoridad de Cristo, vas a gobernar con Cristo y que Dios te va a llamar su hijo, su heredero. Te glorificó. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17? Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Apocalipsis capítulo 21, verso 7 dice, mire, aquel que venciere, heredará conmigo todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Más que vencedores. Use la circunstancia difícil en la cual tú estás, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para desarrollar al Cristo que tenemos dentro, porque Dios nos predestinó para esto, para formar el carácter de Cristo. Aquí estamos en un campo de entrenamiento. Dios te llamó, me llamó, te declaró inocente, te justificó y también futuramente te va a glorificar, va a completar su obra en ti, en mí, en el día de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 30, que dice el verso 30, Romanos 28, 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí estamos los predestinados, aquí estamos quienes estamos aquí sentados en esta banca escuchando esta palabra, a los que Dios llamó, estamos aquí a los que Dios justificó, y estamos aquí los que vamos a ser prontamente glorificados. Qué tremendo es eso. Así que no se concentre más en las malas noticias que traen los medios masivos. No se concentre más, mire, en la boca negativa de las personas que están a su alrededor. Concéntrese en lo que dice la palabra. Concéntrese en lo que dice Cristo, de quien tú eres. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, eres un más que vencedor. Jesús te dice, el Espíritu que dice morar dentro de ti, te hace un más que vencedor. Un hombre, una mujer que puede sortear cualquier circunstancia porque yo estoy contigo. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque Dios es por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie más fuerte que nuestro Dios. Versículo 31, mira lo que dice el apóstol Pablo, y esto es extraordinario. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es tu guardaespaldas, no hay por y bala, no hay por y cohete, no hay por y misil, no hay por y bomba atómica que te pueda tocar. Si Dios está contigo, si Dios es tu Padre, si Dios es quien te protege, no hay demonio, no hay hechicería, no hay brujería, no hay agüeros, no hay miseria, no hay escasez que te pueda tomar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Qué importante es tener en cuenta eso, porque muchas veces nos olvidamos, nos arrugamos. Vienen los reveses económicos, vienen los problemas de salud y no entendemos que Dios está con nosotros y nos está observando a ver si vamos a poner en práctica su palabra, a ver si le vamos a creer a Él. Créale a Dios, por favor, porque el apóstol Pablo habla clarito que dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios decidió estar con nosotros, Dios decidió engendrarte. Si Dios es por nosotros, nadie puede estar en contra tuya. ¿Tenés un problema judicial? Arrodillate, presentar al juez justo de toda la tierra. ¿Te están haciendo injusticia? Hay gente más poderosa, con dinero, con influencia, etcétera, etcétera. Acordate, Dios está contigo. Dios está contigo y ese pleito judicial, esa circunstancia, lo vas a vencer con Dios en el nombre poderoso de Jesús Nazaret, porque no hay fuente de poder superior al Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué la Biblia nos llama más que vencedor? Nos estamos informando porque Dios no rehusó a entregar su propio Hijo para salvarnos del señorío de las tinieblas. Y dice ahí el apóstol, si Él lo entregó a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?
versículo 32, mira lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Reflexionen, piensen en lo que es esto. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es el creador del cielo y la tierra, el dueño del oro y de la plata. Pudo haber pagado por ti, por mí. Mire, pudo haber dado plata, oro, barriles de petróleo, diamantes. No, dijo, esto no alcanza, ellos valen mucho más que eso. Voy a entregar a mi Hijo, mi propio y único Hijo. Va a derramar su sangre por ti, por mí. Y si Dios entregó a su Hijo, su único Hijo, el creador del universo, la máxima gloria del cielo, entregó, mire, para salvar a la escoria que éramos nosotros pecadores, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Métase eso en su cabeza. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija del Señor, y el Espíritu que Dios hizo morar en ti, que hizo morar en mí, es algo extraordinario. Arrodíllese y pídale al Señor. Usted tiene problemas económicos, falta de trabajo, salud, conversión del hijo, conversión del esposo, de la esposa. Mire, si Dios ya dio a su único Hijo, te está diciendo: lo que tú me pidas te puedo dar. Y si hay algo en el universo que no existe, acordate, yo soy creador, voy a crear para ti eso. ¡Wow! ¡Qué extraordinario nuestro Dios! ¿Se acuerda usted del corazón de la Biblia? Donde se sintetizan los 1189 capítulos, los 31.175 versículos que tiene la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. ¿Se acuerda usted el corazón de la Biblia? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te amó, te ama, porque el mundo es familia, es hombres, son mujeres, son niños. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Qué tremendo es nuestro Dios. Somos más que vencedores. ¿Por qué la Biblia nos llama más que vencedores? Porque nadie puede reclamarnos nada, ni el diablo, porque Dios, mire, nos declaró inocente. No me debes nada, te dice Dios, tu cuenta está saldada. Mira lo que dice el versículo 33, Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando no tenemos la información que viene el diablo, te hace sentir culpable de pecados que ya dejaste de cometer, dejaste de practicar. Te hace sentir culpable de situaciones pasadas. Entonces, cuando el diablo quiere venir a tirarte el barro por la cara del pecado que cometiste hace un año, hace 2 años, como lo hacen los seres humanos: yo sé quién sos vos, y te voy a decir, nadie puede acusarte. ¿Por qué? Porque a quien ofendiste, Él es el que te perdona y te declara inocente. Con quien tú estabas endeudado, Él fue quien canceló tu deuda y te dice: justificado, eres libre de toda deuda. No me debes nada. Así que nadie te puede acusar. Y cuando viene el diablo y quiere traerte pecados pasados, está bien, diablo, eso fui antes, pero la sangre de Jesús me ha limpiado. Ahora, ya que te gusta hablar de mi pasado, vamos a hablar un poco de tu futuro, diablo. Te vas a ir al lago de fuego. O disparate en el porque no quiere hablar de su futuro. ¿Está conmigo? Más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Por qué la Biblia nos llama más que vencedores? Porque nadie puede condenarte. ¿Por qué? Porque la deuda fue saldada, el pecado es deuda. Atienden acá. ¿Quién murió por tu deuda? ¿Quién fue tu sustituto? La Biblia dice: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó para nuestro perdón. Cristo está sentado a la diestra del poder de Dios. Cristo intercede por nosotros. ¡Wow! Somos más que vencedores. ¿Dónde encontramos base bíblica para esto? Mire, aquí en el versículo 34 dice: ¿quién es el que te condenará? ¿La paga del pecado es muerte? Cristo es el que murió. Es decir, Él ya saldó tu deuda, murió para saldar tu deuda. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió. Más aún, no se quedó colgado en el madero, tampoco se quedó en la tumba fría. El que también resucitó.
resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, vos y yo hubiésemos estado en nuestros delitos y pecados. Pero porque Dios aceptó la ofrenda de Cristo, su sacrificio le resucita de entre los muertos, y todos nosotros que nos hemos acercado diciéndole: Padre, perdóname en el nombre de Jesús, el Padre baja el martillo y te dice: justificado, no me debes nada. Por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Es el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Más que vencedores. Y dice la Biblia acá, no solamente Cristo murió, más aún el que también resucitó. Y también, ¿saben qué? El que está a la diestra de Dios, sentado a la derecha de Dios. Y también el que intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por ti. Jesús está intercediendo por mí. Está rogando al Padre: papá, dale un poco más de tiempo a Joelito, dale un poco más de tiempo a Roberto, dale un poco más de tiempo a Laura. Señor, tenerle un poquito de paciencia. Escrito, y el Padre dijo: está bien, hijito, sí, lo voy a tener paciencia. Queda a tu cargo. Señor Marisol, señor Marisol, por favor, Padre. Bueno, está bien, queda a tu cargo, Jesús. Intercede por nosotros. ¿De qué estamos hablando? Que somos más que vencedores teniendo toda esta bendición de nuestro lado. No hay forma y manera que podamos irnos de abajo si es que nos mantenemos en obediencia a la palabra. ¿Está conmigo? ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dios te ama y pelea por ti. Así como tú peleas por tu hijo, por tu hija, Dios pelea por ti. ¿Cuántos son papá acá? ¿Cuántos son mamá? ¡Wow! Aunque se porte mal tu hijita, tu hijito que hace, pelea por ella. Tu hijito el más buenito tu hijo fue, señora. No, tu hijo fue. Pelea por tu hijo. Siendo malos. Y papá Dios, somos más que vencedores, porque Él pelea por nosotros. No hay principados, no hay potestades, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea Jehová. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estamos entendiendo lo que dice aquí la palabra? ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? El Espíritu que Él hizo morar dentro de ti cambió tu naturaleza adámica, el pecado original. Ahora Dios te devolvió el diseño original perdido allá por Adán en el Edén. Hoy tú y yo somos hijos de Dios en ese proceso de santificación. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos declaró inocente, pagó nuestra deuda, Cristo. Y ahora el próximo paso que está cercano, nos va a glorificar. Vamos a tener un cuerpo igualito al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y reinaremos con Él, mire, sobre esta tierra. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios nos ama. Nada tú puedes hacer para que Dios te deje de amar. Y nada tú puedes hacer para que Dios te ame más. Dios te ama. Dios te ama. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Sabe qué dice la palabra? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en ese marco hay que hacerse un check-in. Estoy guardando lo que Dios manda en mi área económica. Estoy guardando lo que Dios manda en mi área moral. Estoy guardando lo que Dios manda en mi área de servicio. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y en la obediencia está la bendición. Serás bendito, 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 bendito. El de Deuteronomio 28. Si oyeres la voz de Jehová atentamente para ponerlo en práctica, bendito, bendito en todas tus áreas. Qué maravilloso. Más que vencedor. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque nada de lo creado por Dios puede separarnos, anular su perdón. Mire,
dejar sin efecto la salvación y, mire, nada puede hacer que tú dejes de cobrar tu herencia como hijo, como hija. Versículos 37 y 39 que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decirle al que está a tu lado: Jesús te ama, Dios te ama, y de su amor no te vas a escapar. Bendito sea Jehová. Somos más que vencedores. Jesús fue un más que vencedor porque estaba el Espíritu de Dios en él. El apóstol Pablo, los apóstoles fueron más que vencedores, aún en las circunstancias más difíciles, como el caso de Pablo, que termina en la cárcel por haber predicado el evangelio, no por haberse entremetido con la mujer ajena o haber robado o hecho algún asesinato por ahí, sino por predicar el evangelio. Termina en la cárcel, pero él contento y feliz. Lea usted la segunda carta a Timoteo, la última. Usted va a encontrar el tono, no un tono: Timoteo, ama, no tama. Timoteo, no sé cómo este es nuestro Dios. Por lo menos una jubilacioncita, por lo menos, mira por dónde estoy terminando, Timoteo. Cuídate que la jaque. No, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que estamos sentados en estas bancas, que hemos creído en Jehová. Hay premios para ti, hay bendición para tu vida. Palabra de Dios, palabra de Dios. Mantenete firme, mantenete en el nombre de Jesús conectado con Cristo. ¿Y dónde alimentamos el espíritu de un más que vencedor? Leyendo la palabra, intimando con Dios, menos televisión, menos novela, menos WhatsApp, menos esto, menos lo otro, más Biblia, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Más oración. ¿Qué es la oración? Conversar con Jesús, conversar con Él. Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? Jesús, me está pasando esto, ¿qué hago? Y ahí viene su espíritu y te muestra la salida. Y en ese marco, en ese contexto, porque le consultas al campeón, te va a dar la salida y tú serás un más que vencedor. Es decir, antes que te enfrentes al problema, vas a salir y pasar al otro lado victorioso, victoriosa por el espíritu que Dios hizo morar en ti. Nos ponemos de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, querido Padre. Señor, qué extraordinaria es esta revelación la que hemos hoy oído. Tu palabra, Señor. A los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. Aún esas cosas que creemos que es negativo, esas tribulaciones, Señor, esos pesares, esas adversidades. Gracias porque todo eso está colaborando a tu propósito, es decir, madurarnos y hacer que estemos cada vez más cerca de ti y poder reflejar a Cristo.